Buenas tardes, familia, amigos y seguidores. Acá la que les habla es Jacqueline, ya me conocen, soy de Perú y vivo en Cerdeña. Ahora les quiero hablar de una fiesta, de una manifestación ecuestre traída por los españoles. Como ustedes sabrán, Cerdeña pues ha vivido la dominación aragonesa entre los siglos XIII y XVIII. Entonces fueron ellos que trajeron esta manifestación ecuestre. Es una manifestación hermosa, muy bella, es el carnaval de Oristano, ¿no? Es una provincia de Cerdeña, donde ustedes van a ver pues caballos cabalgando elegantemente con su caballero, elegantemente con sus bellísimas máscaras, pues son máscaras realizadas una por una a mano de artesanos únicos. Y pues lograr que esa máscara no sea pesante es una cosa muy difícil. Hay que lograr que la máscara se adapta a la cara de la persona y que no sea pesante y que te tenga esa máscara. Es excepcional, es emblemático. Todo lo que se realiza en esta fiesta es emblemático. Entonces, como esta fiesta, como este carnaval, es una especie de presagio, ¿no? De presagio para que todo vaya bien, sobre todo la ganadería y la agricultura, que no falte nada, ¿comprenden? Entonces es una especie de augurio y de buena suerte. Entonces, ¿cuál es el objetivo, el desafío? ¿Cuál es? Es que el caballero pues entre en el anillo, ¿no? En el aro. Entonces, como decimos, sasatilia, en traducción española, que significa la sortija, ¿no? La sortija, y pues da sortícula del latín, aro, anillo. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia de la fiesta que hay en Croacia y en España, que son muy parecidas, esta tiene otra característica, es la de que consiste en dos gremios, el gremio de los labradores y el gremio de los carpinteros. El gremio de los labradores se caracteriza por un color de máscara o por un color de vestido, a diferencia de los del gremio de los carpinteros. Entonces, vamos a notar esa diferencia. Y entre ellos van a escoger lo que se llama, ahora voy a leerlo porque esto yo no me lo recuerdo, está en lengua sarda, componidori, que es la máxima autoridad de estos gremios. Entonces, ¿qué sucede? Yo les relato así, a breve modo. ¿Qué sucede? Que una vez que escogen la máxima autoridad, entonces esta persona desvanece y coge la fuerza, el espíritu, se transforma en un caballero, ¿no? En un caballero en desafío, que tiene que ir, él tiene que ir mentalmente, está ya preparado, ¿no? Tiene que ir a coger la estrella, que es una estrella que cuelga en un lazo de color verde y está hecho de hojalata, lámina de aluminio, lámina de acero. Entonces, ¿qué pasa? El caballero, ¿no? El caballero pues cabalga con su caballo, ese caballo pues tiene que estar sano, bueno, que corra, que tiene que correr. Es un momento maravilloso, mágico. Entonces el caballero con la espada de madera pues tiene que centrar la mira y tiene que ir al blanco, como se dice, ¿no? Y coger la estrella. Entonces me parece que el día domingo el premio es una estrella pequeña de plata y el día martes de oro. Esto yo todavía no estoy muy segura, pero esos son los premios. Entonces es una mezcla de pagano con cristiano, algo así. Pero es una manifestación ecuestre muy, muy hermosa, que no podemos perder. Solamente que va tantísima gente, a pesar que pues Oristano es un pueblo muy tranquilo, donde se respira mucha paz,
Es bellísimo, hay muchas áreas verdes, todo es ganadería, cultivo. Entonces, en estas fechas ustedes van a ver pues el contrario, tantísima gente que viene, también gente de afuera, y esto es muy bueno porque nosotros vivimos de turismo y para nosotros es muy importante que vengan las personas a visitar este territorio maravilloso. Se encuentra de todo, dulces, salados, de todo, te ofrecen de todo. Vamos a encontrar bar, restaurantes, todo abierto. Entonces, yo ahora tengo un, digamos, reperto fotográfico de algunas máscaras, ¿no? De algunos caballos. Yo les voy a hacer ver las fotos que yo pude sacar, porque es bien difícil. Es bien difícil, hay que estar muy temprano y creo que hay que llamar por teléfono para una reserva. Entonces yo esto no lo he podido hacer, es la primera vez en mi vida que yo veo esto, nunca he tenido la posibilidad. Entonces yo tengo un par de fotos que ahora, como cierro el vídeo, lo voy a adjuntar para que ustedes disfruten también de este gran evento ecuestre. Entonces, ahora les adjunto el vídeo, que son fotos hechas por mí, y espero pues que les guste. Entonces les saludo, un fuerte abrazo a todos, a todos, a todos. De origen medieval, por su historia y los extraordinarios testimonios arquitectónicos y artísticos de su precioso pasado, representa una de las realidades más importantes del inmenso y variegado patrimonio cultural de Cerdeña. Al acoger a los habitantes de la antigua ciudad de Tarros, que huían de las continuas amenazas saracenas, la aldea bizantina de Aristanis fue nombrada en el año 1000 nueva capital del Juzgado de Arborea. Esta importante institución llegará a ser la más longeva de las 4 realidades de juzgado que caracterizan la Cerdeña medieval. Efectivamente, la conquista catalano-aragonesa del Reino de Cerdeña, que empezó en 1323 y terminará la experiencia de los reinos de juzgados sardos, podrá incluir Oristano y su antiguo reino entre los territorios conquistados solo en 1420. En aproximadamente 500 años de historia, del siglo V al siglo XV, el Juzgado de Arborea expresó una cultura de alto nivel. Preciosos documentos atestiguan la riqueza y la distinción de esta ciudad medieval, todavía hoy reflejada en los monumentos de la arquitectura civil y religiosa. La antigua ciudad, cercada de muralla y torres a finales del siglo XIII por manos del juez Mariano II de Arborea, cuyos textos quedan visibles en el corazón de la ciudad, representó durante varias décadas el símbolo de la lucha contra la conquista catalano-aragonesa de la isla. En la segunda mitad del siglo XIV, la capital y el Juzgado de Arborea vivieron momentos de máximo esplendor político y cultural. Se trata de décadas donde los soberanos Mariano IV y su hija Eleonora promulgan la Carta de Lobul, el moderno código de leyes que gobierna la justicia en el Reino de Arborea. El mismo código, una vez lograda la conquista definitiva por parte de catalanes y aragoneses, se extenderá a todo el reino de Cerdeña y será la ley de la isla en su totalidad durante todo el periodo de la dominación española y, en parte, de la de los Saboya hasta 1827, año de promulgación del Código de Leyes Civiles y Criminales por Carlo Felice. Durante las primeras décadas del siglo XV, con la conquista catalana, parte de los territorios del Juzgado de Arborea constituirán el Marquesado de Oristano, título y territorio que en 1478 pasarán directamente bajo el control del propio rey de España. Al año siguiente, Oristano se eleva al rango de ciudad real
recibiendo los privilegios y los reglamentos concedidos a las ciudades catalanas. Entre las prerrogativas de esta ciudad se encontraba la posibilidad de construir gremios, asociaciones de oficio regladas según los estatutos de las corporaciones barcelonesas pertenecientes al mismo grupo. A la ciudad de Oristano de la Edad Española se refieren los documentos más antiguos de la Sartilia. Actualmente no sabemos si antiguamente la propia autoridad ciudadana organizaba el evento de la carrera a tiro a la estrella con ocasión de especiales fiestas. Tampoco conocemos en qué momento histórico los gremios empezaron a ocuparse de su organización. La tradición más antigua, transferida oralmente por los habitantes de Oristano y especialmente por los participantes en la manifestación, ya sean estos antiguos miembros de los gremios o ancianos caballeros, nos cuenta que desde sus orígenes la Sartilia nunca conoció interrupción y que cada año, con buenas o malas condiciones meteorológicas, tanto en tiempos de guerra como de paz, la Sartilia se corría y que su componidori dirigía el ceremonial de la carrera. Desde hace 500 años, la Sartilia caracteriza la historia de la ciudad. Esta larga tradición hace que la corrida penetre profundamente a través de la cultura y la sociedad de Oristano, con la magia de ofrecerse en cada edición renovada y rica de su antiguo pasado. Gracias.